Hola, me presento, mi nombre es Robinson Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre escenografía. Primero les voy a contar cómo ha sido mi experiencia en todos estos años. Primero, yo inicié con el teatro, me preparé como actor, después empecé a hacer una transición hacia la parte plástica. Entonces ahí empecé a explorar con el tema de la escenografía, con el tema de la iluminación y en simultánea también estuve trabajando algunas cosas de audiovisual. Pero llegó a mi vida el diseño, entonces me he enfocado principalmente en la escenografía. Ahora pues quisiera contarles también cómo ha sido digamos, cómo se mueve el sector de la escenografía en Bogotá y también contarles un poquitico de la historia en general de la escenografía en Colombia. Eso. La escenografía en Colombia, digamos, está trazada por varias profesiones, ¿sí? La primera profesión como tal que se encargó de la escenografía acá fueron las artes plásticas. Los artistas siempre han estado metidos en todo el tema del teatro, los artistas plásticos, en todo el tema digamos, en el teatro como escenógrafos. Después viene otra etapa que es, digamos, ya los arquitectos como tal empiezan a hacer su exploración también en el teatro y a poner todos sus conceptos de arquitectura en el espacio escénico. Y después, digamos, ya cuando empiezan a surgir las profesiones de diseño industrial, diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores, pues comienza otra etapa para la escenografía en Colombia. Pero digamos que la base de la escenografía siempre ha estado sobre los artesanos, ¿sí? Entonces tenemos los carpinteros, los ornamentadores, toda esta serie, todo este conjunto de artesanos realmente que se enfocaron en darle una mano pues al teatro, ¿no? Eso más o menos ha sido el rumbo de la escenografía aquí en Colombia. Por supuesto, pues hay que mencionar que nuestra historia del teatro en Colombia, pues digamos, tiene dos cosas fundamentales y es, bueno, está la dramaturgia y está la actuación, ¿sí? Estas dos cosas, digamos, siempre han sido el foco en el teatro, ¿sí? Pero entonces empieza a descender otras áreas como son la iluminación, la escenografía, el vestuario y todo lo que tiene que ver con maquillaje, ¿sí? Entonces el conjunto de todos estos elementos en el teatro hace que nuestro teatro empiece a dar otra vuelta, ¿sí? A renovarse, pues. Entonces, digamos, yo que empecé desde la actuación me fui hacia el tema de la escenografía y hacia el tema de la iluminación. Esas son como mis dos áreas. Como les contaba, yo soy diseñador industrial, entonces lo que empecé a mezclar fue todos estos conceptos del diseño y particularmente el diseño industrial y traerlos al teatro, ¿sí? Y aplicarlos hacia la escenografía y aplicarlos pues hacia el tema de la iluminación. Que pues yo siento que un escenógrafo tiene que tener muy claro el tema de la iluminación y digamos en el caso de contrario, pues el que está metido en la iluminación tiene que tener muy claro pues los conceptos de escenografía. Y bueno, y si uno puede estar en las dos, pues sería muchísimo más interesante. Yo tengo, digamos, mis referentes aquí en Bogotá como tal. Son un arquitecto que se llama Guillermo Pedraza. Él estudió escenografía pues en Nueva York y bueno, trae todos estos conceptos de esa cultura y empieza a incorporarlos acá y empieza también, digamos, con toda su información de arquitectura y de algún modo renueva el concepto de escenografía, ¿no? Después, bueno, también tengo a maestro Henry Alarcón, ¿sí? Que él también estudió escenografía, pero la estudió en Italia. Entonces vemos cómo la escenografía, dependiendo del lugar, pues tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, digamos,
el maestro Henry trae toda una técnica del manejo de la madera que es brutal, ¿sí? Que espero que chequeen por ahí, porque digamos él tiene métodos muy puntuales para la construcción de la escenografía y es brutal. Y por otra parte, que bueno, él sí no es colombiano, pero lleva mucho tiempo acá, que es Alex Gumbel, ¿sí? Que él es un iluminador tenaz, o sea, bravísimo, y él viene de la danza, ¿sí? Pero obviamente le mete la ficha a tanto al teatro, la danza y espectáculos en general, pero digamos en iluminación él es la clave, ¿sí? Porque también es clarísimo, digamos, el proceso, los métodos que se usan para enfrentarse pues a un proyecto, y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Tenemos aclarar esa técnica que es la que nos permite, digamos, pasar a otro nivel, ¿sí? Porque bueno, reconozcamos que en Latinoamérica los países que tienen más, digamos, más peso, pues principalmente Argentina, Brasil y más arribita pues tenemos a México, pero porque pues ellos han desarrollado esas técnicas, ¿sí? Las han puesto en práctica, y pues fundamental también que han reconocido la profesión de escenógrafo, ¿no? Entonces ya digamos las mismas academias ofrecen programas para uno ser escenógrafo, ¿sí? Que no pasa aquí en Colombia. Bueno, ya hay luces, ¿sí? Entonces ya vemos como la Javeriana saca maestría en escenografía, bueno, y así otras universidades. Entonces ya, digamos, eso es importante porque se empieza a reconocer que la escenografía, la escenografía como tal es una profesión, ¿sí? Así válida como otras, como una ingeniería, pues. Entonces ya empieza una renovación en esta área. ¿Qué más les puedo contar? Pues nada, como me gustaría de pronto contarles cómo es mi proceso, cuando me enfrento a un texto autoral o me enfrento a una pieza de danza. Entonces cómo inicio, ¿sí? Cómo es el inicio y cómo es el final, que pues el final ya es cuando todo está montado y ya simplemente el espectador entra al teatro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso escenográfico, cómo yo me enfrento a mis proyectos desde inicio a fin. Para esto voy a tomar de referente un escenógrafo argentino que se llama Gastón Breyer. Él, digamos, estructura toda una serie de libros que hablan acerca del método en la escenografía, tomando como herramientas también el diseño en general. Digamos, él no se centra en un tipo de diseño, sino lo abarca en general. Este es un libro fundamental en la escenografía para Latinoamérica. Digamos, aquí está condensado realmente, digamos, todo el pensamiento que él construyó a lo largo de su vida, y sería buenísimo que lo chequen. Bueno, yo, digamos, como diseñador industrial, digamos, inicio mi proceso, digamos, hacia la escenografía, principalmente desde el texto, ¿sí? Yo busco un texto, ¿sí? Así, digamos, nosotros que somos pues los creadores del teatro colectivo, aún siendo un teatro colectivo, en algún momento está el texto. Entonces es importante ese texto, porque el texto, digamos, es la base que como escenógrafo te va a permitir pues estructurar y crear el concepto de la escenografía. Entonces, y esto se aplica no solamente pues al teatro como tal, sino también a otras artes escénicas como la danza, ¿sí? Como por supuesto pues la ópera, ¿sí? La idea siempre es buscar ese texto, ¿sí? Entonces, digamos, si somos más específicos en la danza, digamos, el texto puede ser o la pieza o la música como tal, o puede ser, digamos, la partitura,
¿sí? La partitura. Entonces, ese es el inicio, ¿sí? Cuando yo desgloso el texto, entonces ya empiezo a ver luces de cuáles son las necesidades de la obra. Obviamente esto, digamos, junto al diálogo con el director y en otros casos junto al director y al productor, ¿sí? Entonces se llega a un consenso de estas necesidades para la escenografía. Ya digamos como tal, como trabajo de diseñador, entonces yo siempre inicio con una parte análoga, ¿sí? Que es bocetar. El boceto para la escenografía es fundamental, entonces es enfrentarse a la hoja en blanco. Por supuesto nosotros tenemos la ventaja de que hay un espacio, ¿sí? Digamos ya sea un teatro a la italiana, digamos en un caso, o los teatros no convencionales que tenemos en Bogotá, que son bastantes. Pero entonces eso, lo fundamental es conocer qué dimensiones tiene ese espacio y que yo pueda plasmarlo en papel, ¿sí? Entonces digamos yo ya tengo determinado eso y inicio esa labor de dibujo. No importa que uno sea malísimo dibujando, no importa, lo importante es plasmar en esas hojas lo que uno, la idea, el concepto, porque eso pues es lo fundamental. Entonces digamos yo tengo aquí algunos dibujos, digamos un poco ya más elaborados digamos de las ideas que quiero, de la idea que quiero empezar a plasmar. Y después cuando ya tengo esto, voy a un plano digital, ¿sí? Entonces, en este momento es la incorporación de eso, de esas herramientas digitales que también nos facilitan y nos, digamos, en cuanto a la presentación de los proyectos, digamos, son más asertivas y nos ahorran mucho tiempo. Entonces eso también es importante, digamos, de empezar a implementar, ¿sí? Porque, digamos, los escenógrafos más de la vieja vanguardia, por decirlo así, digamos, obviamente su trabajo es más análogo, pero pues nosotros que somos pues contemporáneos tenemos que empezar a implementar estas nuevas tecnologías a la creación teatral. Entonces, claro, yo inicio este proceso ya en lo digital, donde yo modelo todo el teatro, donde incorporo cada uno de los elementos de la escenografía, ¿sí? Y bueno, ahí doy un paso más, que es, digamos, meterle la iluminación, porque también podemos hacer eso. Entonces ya hay un manejo de luces que yo puedo incorporar y que visualmente me va a permitir presentarle a un director, a un productor, la idea lo más cercano a la realidad. Entonces, digamos, en cuanto a asertividad, esto es fundamental. Pero bueno, digamos que en cuanto a crear el concepto, ¿sí? de la escenografía para una obra en específico, lo importante son los referentes, ¿sí? Que tanto tú conoces de otros escenógrafos, por supuesto, de artistas, ¿sí? De escritores, de cineastas, ¿sí? Porque esto es lo que va a alimentar que tu propuesta, digamos, sea... sí, pues que rompa, ¿no? Porque la idea del concepto es que sea único, ¿no? Entonces es fundamental los referentes, ¿sí? Entonces, pero los referentes podemos hablar, eso, referentes muy concretos como un artista X, ¿sí? Pero también significa que tú como escenógrafo, como artista, entonces vas un día por tu casa, por tu casa no, por las calles de esta ciudad, y estás pendiente de la luz, estás pendiente de las personas, cómo interactúan con los espacios en los que habitan, estás pendiente de los sonidos, estás pendiente de los colores, ¿sí? Entonces todas estas cosas uno tiene que estar súper alerta siempre, porque van a ser también los referentes que tú después vas a incorporar a esas escenografías y que van a hacer que sean únicas, ¿sí? Porque ese es el entorno también el que nos afecta. Entonces, bueno, ahí es donde se vuelve interesante. Y bueno, cuando uno ya tiene construido toda esta información, todo este concepto, entonces ya viene lo que es más técnico, ¿sí? Entonces ya uno pasa toda esta idea a planos, ¿sí? Que eso, digamos, es una ventaja, digamos, como diseñador, y es, claro, yo
pienso en elementos fundamentales, en factores fundamentales a la hora de la escenografía, y es transporte, ¿sí? ¿Cómo los grupos van a transportar esas escenografías? ¿Sí? Cuando no hay función, entonces estos grupos, ¿cómo almacenan estas escenografías? ¿Sí? De manera que no les aumente un montón los costos. ¿Qué otra cosa? Fundamental, porque aquí es así, ¿no? Tú tienes 1 hora para el montaje, entonces es una locura. Entonces eso significa que tus escenografías tienen que ser modulares y tú tienes, mejor dicho, en media hora tienes que montar toda una escenografía. Entonces eso, tienes que pensar en esas 3 cosas fundamentales, o sea, que lo puedas montar muy fácil, ¿sí? Que lo puedas transportar sin aumentar tanto los costos y que lo puedas almacenar donde sea, porque si no, entonces también te va a aumentar un montón, te va a aumentar pues los costos. Entonces, digamos, esa parte se resuelve al momento de despedazar toda esa idea que tienes, y ya eso pues lo transformas en planos y después contratas especialistas, ¿sí? que van a transformar toda esa materialidad en lo que tú quieres, y ya pues viene lo bonito, ¿no? Que es el momento pues del montaje, donde das los últimos detalles y bueno, que esperas ansiosamente la llegada del espectador. Y después, bueno, el proceso ahí no termina, ¿no? Porque después es realmente tratar de como encontrar un diálogo entre el espectador, ¿sí? Y lo que él percibió de la obra, ¿sí? Porque, digamos, yo creo fielmente que la escenografía tiene la función de romper esa brecha, ¿sí? De romper esa cuarta pared que llaman entre la representación y el espectador, ¿sí? Yo tengo que romper esto, ¿sí? Y eso me lo permite la escenografía, ¿sí? Porque al yo romper esto, entonces realmente toda esta información que yo he creado acá le llega al espectador, ¿sí? Porque ese es mi objetivo realmente, o sea, llegarle al espectador con todo este trabajo que yo he hecho acá. Pero a veces si este trabajo no está enfocado en romper esta brecha, pues se queda acá y no llega acá donde están los espectadores. Entonces esa es la idea como escenógrafo, esa es mi búsqueda como escenógrafo y como diseñador, por supuesto. Entonces, pues nada, por último les voy a hablar un poquitico sobre de pronto algunas herramientas, unas herramientas para que las busquen, las usen y exploren este campo que es hermoso. Bueno, ahora también me gustaría contarles, bueno, conceptos, digamos, dentro de la estructura en el proceso de fabricación de escenografías. Digamos, una cosa, digamos, es la escenografía como tal, que es, como les contaba, pues toda digamos, el trabajo o el proceso que uno hace para llegar a la idea, al concepto base, ¿sí? Y otra, que es la escenotecnia, ¿sí? Que es, digamos, cómo yo cojo todas estas ideas, ¿sí? O mejor dicho, cómo yo cojo el concepto y lo paso a digamos, algo más técnico, digamos, y lo técnico sería planos, ¿sí? Sería proceso de fabricación, o sea, qué máquinas, qué materiales, ¿sí? qué procesos adicionales necesita cada uno de estos materiales, cuáles son sus ensambles, ¿sí? Qué especialistas necesito de acuerdo a los materiales que voy a usar. Entonces esta es una parte muy importante dentro del campo de la escenografía, que es la escenotecnia, ¿sí? Que es digamos, algo mucho más puntual, mucho más pragmático, pues, que es fundamental, porque de esto también depende de que mi idea se haga realidad. Entonces, digamos, la escenotecnia también está determinada de acuerdo al lugar, ¿no? Entonces no es el mismo método que se usa para construir escenografías en Italia, ¿sí? Que es como un referente cercano, más o menos cercano que tengo, que de pronto como lo haríamos acá o como lo harían, por ejemplo, en Brasil,
¿sí? Es totalmente diferente, ¿sí? También pues por los formatos de materiales que usan, por los mismos materiales que tienen y que otros países no. Entonces esta parte es fundamental. Esto también sucede, por ejemplo, en el campo de la iluminación. Una cosa es el diseñador de iluminación, ¿sí? Y otra cosa es el iluminotécnico, ¿sí? Porque él, digamos, él te dice cuántos grados, a qué temperatura, qué filtros, qué tipo de luminaria. Nosotros, digamos, las básicas que siempre usamos es un par, un Fresnel y un elipso, pero si uno entra en ese campo te das cuenta de que hay un abanico de elipsos, un abanico de Fresneles, un abanico de pares y adicional otras luminarias que son, digamos, que tienen digamos que están enfocados a una actividad específica. Entonces puede ser un ciclorama, entonces las luces para el ciclorama son totalmente únicas para eso, para generar ese efecto. Entonces el iluminotécnico ya es el que se encarga de determinar ese tipo de cosas, digamos, que están más pegadas a la parte ingenieril, digámoslo de alguna manera. Y bueno, que es importante, ¿sí? Si no están esos dos factores, pues no se llega como a la idea que se tiene. Bueno, ahora también me gustaría compartirles como algunas herramientas que yo uso para la creación de estos conceptos, y es bueno, tengo, por ejemplo, como les contaba, tengo como toda esta parte digital, ¿sí? Entonces yo trabajo mucho con un programa que se llama SketchUp. Digamos, es supremamente intuitivo, entonces, digamos, él te permite coger toda esa idea que pueda que tengas en un dibujito y hacer la realidad, pues, ¿sí? Y es muy intuitivo, así que realmente los invito a que la exploren. Ustedes saben que en estos tiempos donde en YouTube encuentras de todo, entonces también pueden encontrar tutoriales gratis. Entonces súper interesante que exploren estas herramientas. Pero digamos, bueno, ya algo más análogo, más para buscar, por ejemplo, el concepto. Entonces yo me apoyo de los mood board, ¿sí? Los mood board, o para que me entiendan, es una especie de collage, ¿sí? En un collage donde yo pongo todas las imágenes que me evocan esa idea que tengo en la mente, ¿sí? Entonces estos tableros, mood board, como los conocemos en el mundo del diseño, son una herramienta fundamental, ¿sí? Porque él te especifica, o mejor dicho, te evoca, por ejemplo, los colores que realmente tú quieres, ¿sí? Te evoca también las formas que tú quieres, te evoca las texturas que tú quieres, ¿sí? También te evoca tema de luces, sombras. Entonces este tablero mood board, ustedes pueden buscarlo ahí por Google, mood board, y les va a salir digamos cómo hacerlo, y es una herramienta fundamental. O sea, ahí uno puede realmente llegar a plasmar desde el comienzo el concepto. Otra herramienta, pues nada, los libros. O sea, yo me apoyo muchísimo en los libros. Esto ya se los mostré, pero tengo también de iluminación, tengo también sobre composición, ¿sí? Entonces hablamos de formas no solamente bidimensionales, sino tridimensionales. Entonces es importante apoyarse de los textos, ¿sí? Y ya. Y bueno, también pues, casi ya no lo hago por temas de practicidad y por el tema digital, pero en su momento también pues realizaba mis maquetas, ¿no? Las maquetas son muy interesantes porque, digamos, uno ahora tiene, por ejemplo, el celular a la mano que tiene una linterna, y tú puedes jugar como si tuvieras realmente una luz. Entonces es muy sencillo, tú armas, digamos, una cajita así, y dentro de la cajita puedes usar cualquier elemento que te sugiera, digamos, un personaje, ¿tá? Y puedes, digamos, si tienes un panel, pues entonces pones tus paneles, ¿sí? Y generas con el celular, puedes generar la luz para ese, y puedes eso, de una vez ir calculando qué es realmente lo que necesitas, qué quieres. Es supremo.
por supuesto hay escenógrafos todavía que trabajan de esta manera, pero digamos en cuanto a tiempos, sí es mucho más fácil trabajarlo digital, pero es un campo también hermosísimo poder trabajarlo en análogo. Entonces esa también es una herramienta fundamental. Y bueno, yo como les decía, pues en cuanto al diseño industrial, pues yo también traigo mis métodos, ¿sí? Entonces, uno que es muy usado no solamente para la escenografía, sino para muchas otras áreas es el design thinking. Y digamos, si lo chequean también, él les da unos pasos, ¿sí? Y con ese también uno puede llegar a construir el concepto de escenografía. Es buenísimo. Y tenemos unos más que te ayudan también con la parte de la escenotecnia, que es digamos el método INTI, que es creado en Argentina y que pues yo lo he aplicado para la creación de escenografías y funciona muchísimo porque digamos el proceso comienza desde la creación de la idea y finaliza hasta qué sucede, por ejemplo en este caso, qué sucede con todas esas escenografías que usted construye, ¿sí? Entonces, porque también eso es importante, ¿no? Entonces, si tú construyes una escenografía en solo polímeros, entonces primero estás contaminando el planeta, ¿sí? Y seguramente muchos de los polímeros que usaste no los puedes reciclar, entonces hay un problema ahí, ¿sí? Pero bueno, también, si usas madera, entonces tú tienes que pensar en que la manera como lo construyes te pueda servir para después crear otra cosa, porque si no después qué haces con esa madera. Entonces eso es importante y así con todos los materiales que uses, ¿sí? Es importante eso, como de pronto al final del proceso yo también puedo coger esa escenografía y transformarla en una nueva, aparte porque eso me ahorra mucho dinero, ¿sí? Entonces es importante y bueno, también porque tenemos que ser muy conscientes de la cantidad de materiales, ¿no? Aparte pues el teatro contamina un montón, ¿sí? Si uno lo analiza, o sea, pensemos no más en uno de los festivales más grandes del mundo como es el Festival de Río, ¿sí? Entonces, ¿cuántas toneladas de basura hay al final del festival? Entonces es algo que también debemos pensar los artistas y pues todos los que estamos aquí en este mundo del teatro, ¿no? Como también tenemos que poner nuestra cuota ahí de no contaminar tanto el planeta. Y ya, bueno, eso. Bueno, ahora bueno, en el campo de la escenografía hay muchas definiciones. O sea, yo creo que cada escenógrafo le da su propia definición, su propio concepto. Para mí, la escenografía, por supuesto, es la composición del espacio, ¿sí? Pero con un factor fundamental y es el tema de la comunicación, de que yo tengo que estar al servicio de que todo lo que plasme sobre el escenario, ¿sí? Realmente llegue al espectador, ¿sí? Esa es digamos como mi idea y como mi concepto de escenografía. Por otro lado, pues es importante también hablar un poco sobre realmente cuál es el origen de la escenografía, de dónde viene todo esto, ¿no? Y pues por supuesto uno tiene que remitirse a los griegos, ¿sí? Porque pues ellos son pues el top ahí en cuanto al teatro, no solamente digamos en texto, sino en actuación, y pues por supuesto con sus super edificios, ¿sí? Porque pues ellos pensaban precisamente en tema de iluminación, en tema de sonido, entonces por eso esos edificios están construidos de la manera como están construidos. Entonces digamos que ahí podríamos decir que aparece la escenografía. Pero eso no solo sucede en Grecia, ¿no? Entonces también está, digamos, en China. China es, digamos, como que otro de los papás ahí de la escenografía, solo que la diferencia está en que China, por ejemplo, se enfoca más en que su escenografía sea el propio vestuario de los personajes,
¿sí? Entonces hay como ese cambio, ¿no? Y bueno, ya después viene, digamos, fuerte, pues toda Italia, ¿no? Porque pues de ahí, por ejemplo, viene que los teatros más usados sea el teatro a la italiana, ¿sí? Por su caja escénica, ¿sí? Porque pues la caja escénica tiene toda el equipamiento, ¿sí? Eso se llama equipamiento, que son todas, digamos, tramoya, todo el sistema de pisos, grúas, puentes, toda la estructura para montar luminarias, para montar telones. Entonces es impresionante, o sea, si ustedes por ejemplo se meten a YouTube, que es lo mágico de YouTube en estos tiempos, y es por ejemplo, ustedes buscan el Teatro Real de Madrid y se van a sorprender, porque es tener una escenografía acá y esto como un ascensor baja y aquí tienen otro y entra de una vez la escenografía, otra escenografía y así, pueden sacar meter eso es como un Lego, entonces eso es para sorprenderse un montón. Entonces, esas digamos como la evolución, digamos, de si uno piensa por ejemplo en esos teatros griegos a estos teatros italianos contemporáneos, entonces vemos como todas esos factores como sonido, como iluminación se van uniendo para crear un super edificio en pro del teatro y pues de las artes escénicas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué más? Digamos, los japoneses, digamos, también tienen esa tradición teatral muy fuerte también. Su edificio, por ejemplo, sí es muy particular a los otros, entonces ellos trabajan como en una especie de teatro en L, ¿sí? Entonces, si uno chequea por internet, sí va a encontrar una diferencia en el teatro japonés. Y ya aparecen otros edificios como el teatro isabelino, ¿sí? Que es un teatro donde el proscenio entra más en el público, entonces si uno lo ve, esto es como una combinación entre el teatro como griego, pero también como el teatro de la italiana, ¿sí? Entonces vemos como aparecen como esta especie de híbridos, ¿no? Pero si uno lo trae más acá, digamos a nuestro contexto, Bogotá, Candelaria, por ejemplo, donde hay un montón de teatros no convencionales, ¿sí? Entonces es eso, teatros, o sea, espacios que están modificados para las artes escénicas. Entonces eso, encontramos lo básico, ¿no? Entonces un rectángulo que es el escenario y un rectángulo que es la silletería. Eso es. Pero también yo sé que probablemente muchos conozcan lo que hoy es el Teatro Petra y lo que antes era Teatro Vara Santa, y ese por ejemplo es un teatro que uno podría llamarlo como que, bueno, Guillermo Pedraza lo denomina como teatro híbrido, ¿sí? O teatro ¿cómo es que lo llama? Teatro, bueno, él permite transformarlo. Entonces yo puedo poner silletería en este costado, puedo poner silletería en este costado, o puedo volver a hacerlo convencional, silletería acá, escenario acá, o puedo pasar todo el escenario a una esquina y mandar a todo el público en esta esquina, o poner a todo el público en el centro y yo generar todo el espectáculo alrededor de él, ¿sí? Entonces ese tipo de escenarios es bien interesante, ¿no? Es un reto también para el escenógrafo porque, digamos, ahora no solamente tengo que pensar en la visual en un solo sentido, sino en 360 grados. Interesante, ¿no? Y bueno, también está, ahora que hablamos de 360 grados, está el circo, ¿no? El circo que tiene pues su escenario es muy particular porque es realmente todo el público está alrededor del espectáculo. Entonces son espacios, digamos, que nos mandan digamos como que complejizan realmente la labor del escenógrafo, pero se vuelve un poco más interesante, ¿no? Pues bueno, como les contaba un poco respecto al proceso, pues digamos que mi invitación realmente es, digamos, una herramienta buenísima que es el mood board, que realmente sería que ustedes se sienten, ¿sí?
Elijan una obra, la que ustedes quieran, no sé, de el famoso Shakespeare, digamos Romeo y Julieta, y empiecen a eso, desestructurar el texto y ver qué elementos son necesarios en ese texto y empezar a coger imágenes de donde ustedes quieran, ¿sí? Lo que les decía, si van por la calle y ven que algo es importante para ese texto y pueden sacar su celular y tomar la foto, esa es la foto que se necesita, ¿sí? Y es esa foto que yo voy a plasmar en ese tablero y que voy a llenarlo. No puede quedar ni un solo espacio en blanco de ese tablero. Y cuando yo ya termine, entonces llega el momento de visualizarlo en general y empezar a sacar cuáles son los elementos más relevantes de ese tablero. Entonces estoy seguro que cuando lo hagan van a empezar a encontrar, claro, el color que más se repite es, digamos, el rojo. Entonces, claro, aquí hay luces, claro. El rojo va a ser, digamos, como el eje de mi escenografía, pero no va a ser solo el rojo. Entonces empezamos a ver que encontramos otros colores, no sé, puede ser el amarillo, ¿sí? Entonces, claro, el amarillo está, digamos, un poquitico más abajo que el rojo, pero también está presente. Entonces, claro, yo ahí empiezo a ser más concreto porque empiezo a darle, digamos, un 90% al rojo y un 10% al amarillo. Y ahí ya se vuelve interesante, ¿sí? Y se vuelve mucho más específico y se vuelve profesional. Entonces, y solo, digamos, pensando en el color, ahora pensemos en las texturas. Entonces, claro, esas imágenes me van a permitir, claro, yo quiero en la obra que sean texturas lisas y que reflejen la luz. O pueden ser texturas lisas pero translúcidas, ¿sí? O puede ser texturas supremamente rugosas y opacas. Entonces esto también me va a definir cómo voy a empezar a crear ese concepto. Entonces los invito a que hagan esa actividad, es muy chévere y se sorprende uno.